Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo llevan esta cuarentena que ya se está pasando? Ya pasamos el día 100, me parece, ¿no? ¿Todavía están en el avión? ¿Qué está pasando? ¿No hay paracaídas ahí para largarse de a uno, aunque sea? ¿Estarán orando bien, mi hermano? ¿Estarán orando bien? Hermanos, imagínense cuando llegue el día en que el comandante en jefe, Yeshua, tome el micrófono del avión y diga: pasajeros, estamos próximos a la zona de Merlo Norte. Ajustense los cinturones que en contados minutos aterrizamos en la playa de la calle Garay. Ese día explotan nuestros corazones, mi hermano, ¿no? ¿Está preparado para eso? ¿Está orando para eso? ¿Está clamando al Señor con todas sus fuerzas? Bueno, hermanitos, el mensaje de hoy habla de eso. Clamemos a nuestro Dios fuertemente. ¿Qué estamos clamando al Señor? Y vamos directamente a la lectura de la palabra del Señor, así en Jonás capítulo 3, versos 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Nínive era una ciudad que Dios la iba a destruir por su pecado. Era ya extremadamente pecaminoso ese lugar y todo el mundo se había extralimitado en pecar y pecar. Y entonces el Señor decidió destruirla, borrarla del mapa. Y dice allí: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, hasta los animales la ligaron, ¿no? Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, ayuno completo, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Este es el título del mensaje, hermanos. Clamen a Dios fuertemente, dice la palabra, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? A lo mejor, pensaban estos de Nínive, ¿no? Si se volverá y se arrepentirá nuestro Señor, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, ¿sí? Y se arrepintió el Señor del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, el Rey ordena que toda persona clame a Dios con todas sus fuerzas. Dios responde el clamor de sus hijos. Dios responde cuando sus hijos claman a Él por ayuda. ¿Sí? Lucas 18, verso 7 dice: el pueblo de Dios clama a Él y no tardará en darles lo que necesitan. Isaías 30, 19 dice la palabra del Señor. Subraya, hermano, subraya este versículo. Dios les tendrá compasión tan pronto como le pidan ayuda, en cuanto oigan, en cuanto escuche su clamor. Les responderé, dice el Señor. Cuando los israelitas clamaron a Dios en Egipto, Dios los liberó del látigo del faraón. Cuando Ana clamó a Dios por un hijo, Dios les concedió a Samuel. Cuando Leila y Julio clamaron junto a la iglesia por Elías, porque había un parte médico que había dicho que habría algún inconveniente, que sus hijos estarían con un poco de falta de peso. Pero ¿qué pasó? La iglesia clamó, Leila y Julio clamaron, y Elías está
cómodo, sano y salvo, vivito y coleando en las manos de sus papás. Cuando la sirofenicia vino a Yeshua y clamó por su hija endemoniada, Dios la liberó. Cada vez que el pueblo de Israel, hermanos míos, en medio de su sufrimiento, clamaba a Dios buscando ayuda, Dios envió a un libertador. La Biblia dice allí en el Salmo 9, verso 10, Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. ¿Estás buscando su ayuda, hermano? Pues nunca te abandona el Señor. La primera lección, hermanitos, ya está casi aprendida. Es que Dios responde al clamor de sus hijos. ¿Cuándo? Cuando los hijos claman buscando su ayuda. Dios viene en su auxilio. Pero esta comida preciosa, riquísima, espiritual, le falta un condimento, hermanos. La segunda lección espiritual es que para que el clamor sea escuchado por Dios, tiene que estar hecho ¿con qué elemento? ¿Qué falta? ¿Qué falta para esta comida espiritual? La fe. Hermanos, tiene que ser hecho con fe. El clamor tiene que ser hecho con fe. No solo que el clamor sea buscando a Dios y su ayuda, sino que debemos de hacerlo con fe. ¿Por qué? Porque el clamor que no se hace con fe, permítanme decirle, hermanos, es trucho. No funciona. Sin fe el clamor no funciona. Dice el Salmo 22, versos 4 y 5. Nuestros padres confiaron en ti. Confiaron y tú los liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Vemos que se advierte, mi hermano, de pedir ayuda, de clamar con confianza, con fe. Esa es la clase de oración, esta es la clase de clamor que Dios responde cuando clamamos a Dios con fe. Dice Nahum, capítulo 1, verso 7, el Señor está cerca de los que confían en Él. ¿Confías en Él, hermano? Está cerca el Señor. Salmo 33, verso 18 dice la palabra, el Señor cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. ¿Has puesto tu confianza en el fiel amor del Señor? Bueno, el Señor te cuida. ¿Te das cuenta, hermano? Tenemos que aprender a buscar la ayuda de Dios, a clamar a Dios y tenemos la garantía, hermanos, la certeza que nuestro clamor va a ser escuchado. Y si lo hacemos con fe, más aún. La clase de amor, de clamor que Dios responde es el clamor que se hace con fe. Hermanos, no sirve quejarnos y lamentarnos por la crisis en la que estamos viviendo. No se nos cruce por la mente, ni siquiera pensémoslo, ni por un instante, que tu dolor o la necesidad que estés pasando, mis hermanos, el Señor esté contento, que vamos a provocar la simpatía de Dios. No. En la época de Yeshua, mi hermano, había, como ahora, muchas personas necesitadas, pero Yeshua solo ayudó a quienes se acercaron a Él con fe. Recuerdan, hermanos, cuando fue el estanque de Siloé, iban corriendo a tirarse al estanque para ser sanados, pero aquellos que no se habían acercado a Yeshua con fe, no los sanó. No vemos a Yeshua yendo por los hospitales y levantando a los enfermos, hermanos, haciendo el milagro. No, salvo muy pocas excepciones, como ocurrió con la viuda de Naín, que se cruzó con Yeshua pidiendo ayuda y se encontraron en el camino y Yeshua resucitó a su hijo, pero fue algo excepcional. Dios atendía el ruego, la súplica de aquellos que se acercaban con fe. Hermanos, la Biblia está plagado de expresiones de fe,
como por ejemplo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado. Conforme a tu fe será hecho, dice la palabra del Señor. Necesitamos entonces tener fe. No es el dolor, no es el sufrimiento, no es esta crisis, mi hermano. De vuelta, no vamos a despertar con eso la simpatía del Señor. Lo que realmente toca el corazón de Dios no es nuestra necesidad, es nuestra fe. Primera Crónicas capítulo 5 verso 20 dice, recibieron la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tenían plena confianza en Él y le pidieron ayuda. O sea, que Dios los ayudó. ¿Por qué? Porque le pidieron ayuda. ¿Y por qué más? Porque clamaron. ¿Y por qué más? Porque confiaron en Él. La lección que nos enseña su palabra, entonces, resumida, se trata de clamar con fe, mi hermano, con fe. La resignación no soluciona la crisis en la que estamos. No es la alternativa, por supuesto. El paso del tiempo tampoco, mi hermano, resuelve la crisis. No. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, buscando su ayuda. ¿Con qué? Con fe, con mucha fe. ¿Y cómo clamamos, hermanos? ¿Cómo clamamos? ¿Clamaremos para que los enfermos sean sanados? ¿Clamaremos para que estén sanos, para los que están sanos no se enfermen? ¿Clamaremos para que esta pandemia se termine de una vez y todo vuelva a la normalidad? ¿O clamaremos para que los propósitos que Dios tiene al permitir que esta pandemia llegue sobre la humanidad se cumplan? ¿Cómo oramos, mi hermano? ¿Cómo clamamos? De vuelta, tenemos que orar para que los propósitos de nuestro Señor se cumplan, porque toda crisis, mi hermano, encierra un propósito. La actual pandemia ¿ha llegado por casualidad a nosotros? La Biblia dice en Proverbios 26, verso 2, la maldición nunca viene sin causa. O sea que la maldición que llegó a esta tierra, esta pandemia, esta plaga, tiene una causa. ¿Cuál es la causa? El alejamiento del hombre de Dios. El alejamiento del hombre de Dios. El titánico esfuerzo que ha hecho la humanidad, hermanos, para deshacerse, para desligarse, para sacarlo del mapa a Dios, tiene sus consecuencias. O alguien supuso, alguien se creyó que ese esfuerzo por desligarse del Señor quedaría impune. Por supuesto que no. La maldición no llega sin causa. La maldición llega cuando excluimos de nuestro plan a Dios. La causa de esta plaga es el alejamiento del hombre de Dios. ¿Y cuál es el propósito entonces de esta plaga? Por supuesto que nos acerquemos a Dios. La causa, la raíz, el origen es que el hombre se apartó de Dios. Estamos como estamos, hermanos, porque el hombre, el mundo, se apartó de Dios y le dio su espalda. ¿Cuál es el mensaje de esta causa? Que nos volvamos a Dios. Por lo tanto, es lógico que si nos acercamos a Él, qué diferente sería la situación, ¿no? No podemos romper la maldición a menos que lidiemos con la causa. Y la causa de esta crisis es el alejamiento del hombre de Dios. Entonces, mi hermano, está mal orar para que sanen los enfermos. Está mal orar para que Dios nos proteja nuestra vida. No, por supuesto que no, obviamente que no, pero estaría mucho mejor, mi hermano, que todos nosotros reaccionemos al mensaje, al propósito de Dios al permitir esta plaga. ¿De qué sirve que la plaga se termine, que todo vuelva a la normalidad? ¿De qué sirve si no aprendemos esto que acabamos de decir? Vendrá otra plaga y otra más.
El propósito de las plagas enviadas a Egipto eran que el faraón reconociera al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, Éxodo 8:22 dice, para que sepas que yo soy el Señor de toda la tierra. Éxodo 8:10 dice, sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y mientras esto no pasaba, las plagas se sucedían una detrás de la otra. Hermanos, también venían las plagas para el pueblo de Egipto, para que reconozcan a Dios. Ezequiel 30, versículo 19 dice, traeré un gran castigo sobre Egipto y los egipcios, el pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Mientras no había ese reconocimiento hacia Dios, tanto del faraón como del pueblo egipcio, las plagas seguían una tras de otras, una peor que otras. Hermanos, el propósito del juicio de Dios a Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido uno de los reyes que había hecho lo bueno delante del Señor. Pero llegó un momento que se ensoberbeció, se enorgulleció y se enorgulleció tanto que se creyó más Dios que el propio Dios. Entonces dice que ocurrió que Nabucodonosor ensoberbeció y el Señor lo sacó de su reino y lo despojó de su gloria. Fíjense, vamos a leer Daniel 5, verso 21, dice la palabra del Señor, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. El Señor lo mandó a vivir con los animales. Hierba le hicieron comer, pasto, dice la palabra, ¿no? Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, quiere decir que estaba con los animales, hasta que reconoció que, ¿qué cosa? Dice la palabra, a que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor. Hermanos, lo hizo comer pasto, dice, y lo mojó en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo. Hace falta, hermanos, ser un teólogo para darse cuenta que detrás de esta pandemia universal hay un mensaje divino. Hace falta, mi hermano, ser un universitario para entender de que la causa de esta crisis, de esta plaga, es el alejamiento del hombre de Dios. Mientras se siga con esta actitud beligerante de guerra contra Dios, mientras se siga haciéndole la guerra al Señor, las plagas se sucederán una tras otra. El propósito es que el hombre se vuelva a Dios, ya dijimos, ¿no? Y mientras esto no suceda como en Egipto, seguirá sufriendo y se seguirá así hasta que el hombre reaccione y se dé cuenta de que tiene que volver a Dios. El mundo, mi hermano, está como está por haber dado la espalda a Dios. ¿Seguirá el mundo con el corazón endurecido? Como el del faraón. Si es así, mi hermano, las cosas irán de Guatemala en Guatepeor. Hay que volverse a Dios. Basta de darle la espalda a nuestro Señor. Basta de ese esfuerzo por deshacerse del Dios de este planeta. Nunca nadie, mi hermano, mi hermana, en este tiempo de pandemia ha asociado esta crisis con el trato que le ha dado el mundo a nuestro Dios. Vamos a leer esta porción de Oseas, que es el calco de lo que está pasando en este momento. Yo lo voy a resumir porque son 16 versículos. Oseas 7, versos 1 al 16. Dice el Señor, yo quiero sanar.
pero sus pecados son demasiado grandes. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo a todas, dice el Señor. Sus corazones son como un horno recalentado, duros, corazones duros y resecos. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un violento incendio. Y nadie clama a mí, dice la palabra, en busca de ayuda. No se vuelven al Señor su Dios. El pueblo clama a Egipto en lugar de pedir ayuda a mí, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? En lugar de invocarme con corazón sincero, dice la palabra, se alejan de mí, miran por todas partes, menos donde tienen que mirar, menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido que jamás darán el blanco. Sus líderes morirán a causa de su insolencia. Hermanos, el Señor quiere sanar. Acabamos de leer, pero ve pecado y más pecado, ve que el mundo se aleja de Dios. ¿Por qué no claman a mí?, dice el Señor. ¿Por qué no buscan en el cielo y no en el faraón? La inmunidad llegaría si el mundo volviera a Dios. Si tratáramos con la raíz, con la causa de esta crisis, que es el alejamiento del hombre de Dios, entonces el sufrimiento terminaría. La guerra continúa, mi hermano. ¿Has visto en este periodo, has visto algún integrante del gobierno, algún intendente, algún ministro, algún gobernador que se haya vuelto a Dios? Y la guerra, hermanos, no es contra el virus, es contra Dios. Pareciera que doblegarse a Dios significaría humillarse, significaría ser débil, frustrante. No hemos logrado aplanar la famosa curva que dicen los científicos, ¿no? Y ya están poniendo fecha para una sesión en el Congreso para legislar acerca del aborto. Mundo, escuchá, mundo. Quedan advertidos que el sufrimiento, hermanos, no termina. Y si la plaga termina, vendrá otra y otra y otra más. ¿Por qué? Porque la causa de este sufrimiento es haberle dado la espalda a Dios. Por el amor de Dios, entendamos que el mundo debe volverse a Dios. Nadie se da cuenta de eso. La terquedad del faraón, léase dirigentes políticos, está produciendo crisis y dolor en todo el mundo. Aún así, hermanos, abracemos la esperanza de nuestro Señor y clamemos y oremos para que los que tienen el poder, los gobernantes, escuchen a los mensajeros del Señor, ¿sí? Así como los asesores del faraón intentaron hacer con el faraón. Allí en Éxodo 10, verso 7 dice: ¿acaso no te das cuenta, faraón, de que Egipto, acaso no te das cuenta de que Argentina está en ruinas? ¿Por qué la terquedad de nuestros gobernantes? ¿Cuándo se van a doblegar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a someter al Señor? ¿Cuándo? Ahora, hermanos, cuidado con pensar que la responsabilidad de esta crisis recae pura y exclusivamente en los gobernantes. Es verdad, tienen la mayor parte, el mayor número lo tienen ellos, pero hay un mensaje divino detrás de esta crisis, también para la iglesia, también para vos y para mí. El Señor se lo dijo a Moisés, le dijo así: que el propósito de las plagas enviadas a Egipto no era solamente para que el faraón y los egipcios reconocieran a Dios, sino que su mismo pueblo también se volviera al Señor. No nos podemos hacer los desentendidos, mi hermano. Nuestra iglesia, Merlo Norte, lo ha entendido y muy bien.
Éxodo 10, verso 2 dice, también lo hice para que ustedes sepan que yo soy el Señor. La iglesia tiene entonces una gran responsabilidad en esta crisis. ¿Hemos reaccionado al mensaje de Dios que nos está enviando a través de esta pandemia? Nuestra iglesia sí. ¿Nos hemos humillado al punto de clamar con todas nuestras fuerzas a Dios? Claro que sí, nuestra iglesia sí. ¿Hemos abandonado la incredulidad? Sí, nuestra iglesia sí. Hermanos, no seamos presa del pánico, del terror que ha tomado a los hijos del mundo. No abandonemos la hermosa misión que el Señor nos encomendó, como algunos lo han hecho, por temor o por miedo, ¿sí? Que no nos pregunten, ¿dónde está tu fe? Que no nos pregunten, ¿dónde está tu Dios? Que no nos pregunten, ¿dónde está tu confianza? ¿Dios nos ha demostrado su poder? Claro que sí. ¿Qué más tiene que suceder, hermanos míos, para que nos volvamos a Dios? ¿Qué más tiene que suceder para que nos volvamos más obedientes, para que nos volvamos más santos? ¿Qué más tiene que suceder, mi hermano? Dios espera de esta crisis que muchos regresen a Él. No es solo el mensaje para los incrédulos, no es solo el mensaje para este mundo que le ha dado la espalda a Dios, es también para la iglesia del Señor, para vos y para mí. Éxodo 9:16 dice, quiero que todos en el país me conozcan. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso, hermanos? Estamos predicando, entre comillas, agresivamente la palabra del Señor. Estamos utilizando todas las herramientas que Él nos provee. Estamos diciendo que la solución está en volverse a Dios. No cometamos el mismo error que los israelitas. En Amós 4:10 dice la palabra, mandé plagas contra ustedes y a pesar de eso no se arrepintieron. Ageo 2:17 dice, envié plagas y aún así rehusaban regresar a mí. ¿Cómo es posible que después de conocer este Dios todopoderoso, después de verlo en las obras maravillosas que hizo, todavía seguían en el pecado? ¿Cuánto nos cuesta obedecer al Señor? ¿Cuánto nos cuesta caminar por esta vida en santidad, mi hermano? Reaccionemos, que las iglesias se levanten en un clamor, hermanos, como lo está haciendo nuestra iglesia, en humillación, en purificación, en fe. Un clamor, hermanos, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro país, por este mundo. Que esto nos lleve a ser más puros, a ser más santos, a ser más obedientes, mis hermanos. Que esto nos lleve a predicar la palabra y reconocer, hermano mío, que Dios es el único Señor. Amén, hermanos. Que el Señor los guarde en esta semana, que el Señor los bendiga y no se tiren del avión sin paracaídas. Sigan en el avión que ya el comandante en jefe les va a avisar cuando aterricen. Amén, hermanos. Shalom.